Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a ver algunas características de las bacterias, características estructurales de las bacterias que son fácilmente observables en el microscopio y que nos sirven para la identificación clásica de las mismas. Por ejemplo, la forma, el tamaño, si se agrupan o no, la forma en que responden a una coloración sumamente importante en la bacteriología que se llama coloración de Gram, la manera en que responden a otra coloración, que es la de ácido-alcohol resistencia, la presencia o no de cápsula, la capacidad o no de moverse, la capacidad o no de formar esporas. En cuanto a la forma, acá les presento, esto es un dibujo claramente, algunas de las formas más comunes, las formas más comunes que uno puede observar en un laboratorio de rutina. De ninguna manera quiero decir que esto es todo lo que existe en el mundo de las bacterias. Todo lo contrario, siempre les voy a repetir que dentro del mundo de las bacterias casi todo es posible, y también las formas. Para ver una vista real de la forma de las bacterias, acá tenemos bacilos, es decir, esa formita de bastón, en la primer fotografía vistas en un microscopio óptico y las otras dos vistas en un microscopio electrónico. Otra forma muy linda para ver son los espirilos, que es como si fuera un tirabuzón. ¿Vieron ustedes para destapar, para sacar corchos, el sacacorchos? Bueno, esa es la forma característica que tienen. Este es un bacilo, pero un bacilo curvado, que es característico del género Vibrio, por ejemplo, el Vibrio cólera. Estas son las formas particulares, por eso les digo casi todo es posible, incluso formatos que son absolutamente inusuales en la biología misma. Hay células bacterianas que son cuadradas, por ejemplo, esta que les estoy presentando acá. Esta bacteria fue descubierta por Walsby, de hecho, por eso lleva ese nombre específico, en el año 1980 y la encontró en una laguna hipersalina cercana al Mar Rojo. Lo notable de esto es que él la podía ver al microscopio. Acá se ve una observación al microscopio, pareciera que fuera un contraste de fases en la derecha. Él sabía que estaban, pero fue incapaz de reproducirlas en el laboratorio. Es decir, nunca las pudo cultivar en el laboratorio. Tuvieron que pasar alrededor de 20 años para que en el año 2004 dos grupos de investigación distintos, uno trabajando en Australia y el otro en España, lograron dar las condiciones en el laboratorio como para que esta bacteria pudiera desarrollar. Esto también es interesante que ya lo vayan teniendo en cuenta, la importancia de encontrar la forma de reproducir las bacterias en el laboratorio, que de hecho, a pesar de todos los avances de la microbiología, no lo tenemos. De lo que nosotros podemos encontrar o desarrollar en el laboratorio, se ha demostrado que es menos de un 10% de la diversidad microbiana que existe en el ambiente. Es decir, comparten el mundo con nosotros, sabemos que está genéticamente, pero no somos capaces de conocer su metabolismo y cuál es la importancia o cuál es la función de esa bacteria en el ambiente donde se encuentra. Otra forma también muy particular y distinta es la forma de estrella, y de ahí el nombre de Stella. Esta es una bacteria gram negativa, no móvil, que fue descubierta por el año 60, en 1966. Y de nuevo, su descubridor tuvo bastantes problemas para desarrollarlas en el laboratorio. Recién varios años después, otro grupo de investigación lo pudo hacer. ¿Cuál era la particularidad de ellas? Que como yo les puse acá, es una bacteria oligotrófica. No sé si conocen la palabra, posiblemente sí conozcan el término oligo, que es griego y quiere decir algo en pequeñas cantidades, ¿no? Cuando ustedes hablan de oligonutrientes, son nutrientes que se necesitan en pequeñas concentraciones. Esta era una bacteria que necesitaba un medio muy diluido para crecer. Esto también es otro aprendizaje desde ahora. No siempre más es mejor. No crean que uno le pone de todo en el medio de cultivo y con eso vamos a lograr un mejor crecimiento. En este caso eso era contraproducente y la bacteria no desarrollaba directamente.
Bueno, eso es en cuanto a las formas. Insisto, alguna de las formas, no todas. Otra cosa que también es interesante es el tamaño. Bueno, hablamos ya el otro día de que el tamaño eran micrómetros, pero también acá hay una gran disparidad. Todo esto que ustedes ven en este dibujito son bacterias. La verde grande es una bacteria fotosintética, que es una cianobacteria, que mide 60 micrómetros de largo. Y del lado derecho ustedes ven distintas bacterias, por ejemplo está nuestra amiga Escherichia coli, que es un bacilo, perdón, y que tiene 3 micrómetros de longitud. Y en el medio toda una diversa variedad de tamaños. Pero acá también hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay gigantes dentro de las bacterias. Uno de ellos es este que se llama Epulopicium fischelsoni. De hecho, Fischelson fue el que lo descubrió en el año 1999 en Israel. Lo encontró en el intestino de un pez. Hay que encontrarlo ahí. Y tiene la particularidad de que mide 700 micrómetros, o sea, estamos cerca del milímetro. Por eso cuando lo descubrieron pensaron que no era una bacteria, que era alguna célula eucariota. Pero después los estudios determinaron que no, que es una bacteria gigante. Dentro de las bacterias grandes también hay otras, como esta que se llama Tío Margarita namibiensis. Namibiensis hace alusión a que fue descubierta en sedimentos marinos de Namibia. En este caso es un coco gram negativo, y puede llegar a tener hasta 750 micrómetros. Estos son ejemplos de bacterias que fueron descubiertas hace bastante poco tiempo, ¿no? Si hablamos en la historia de la ciencia, hace poco tiempo, y que son realmente gigantes para lo que son las bacterias. Yendo para el otro lado, para el otro extremo de los tamaños, los organismos celulares más pequeños que conocemos por el momento, eso también siempre tenemos que decirlo, pertenecen al género Mycoplasma. Mycoplasma es una bacteria muy particular, que les pido que la recuerden también, porque más adelante en la misma clase hoy la vamos a volver a mencionar. Es de las más pequeñas que hasta el momento conocemos y que se pueden cultivar independientemente. ¿Por qué digo esto? Porque hay bacterias que no son cultivables, es decir, que no se pueden cultivar en los medios de cultivo tradicional sintéticos del laboratorio. Esta es una de las que sí se puede. Y tienen 0,2 micrómetros de diámetro, contra 750 que teníamos en alguna de las gigantes que veíamos recién. Bueno, una cosa que deberíamos preguntarnos es por qué son tan pequeñas. Yo les decía en la otra clase que organismos similares a las bacterias aparecieron en el mundo hace 3.500 millones de años. O sea, ¿a dónde voy con esto? Tiempo no les ha faltado para evolucionar a formas de mayor tamaño si esto les hubiera rendido algún tipo de rédito, es decir, si les convenía porque competían más exitosamente, seguramente que lo hubieran hecho, porque tiempo no les faltó. Sin embargo, siguen siendo pequeñas. Esto debe tener alguna razón, y de hecho la hay. Acá yo les puse dos esferas, pero podríamos pensar que son dos bacterias, dos cocos. La de arriba pequeña y la de abajo mucho más grande. Si las consideráramos dos esferas y le sacáramos, calculáramos su superficie y su volumen, bueno, ustedes ven que aplicando la fórmula de la superficie y del volumen, en ambos casos, ven que la superficie y el volumen de la celeste son mucho menores que la superficie y el volumen de la segunda. Pero si nosotros hacemos el cálculo de superficie sobre volumen, las cosas cambian. Y la esfera celeste tiene el doble de relación superficie-volumen que la verde. Aplicándolo al mundo de los microorganismos, de las bacterias en particular. Ustedes recuerdan que toda la interacción que una bacteria o que cualquier célula tiene con el ambiente lo hace a partir de sus membranas citoplasmáticas.
Es decir, todos los intercambios, el ingreso de los nutrientes, expulsar todas las sustancias que sean nocivas producto del metabolismo, lo hace a través de las membranas. Entonces, cuanto mayor superficie de contacto tenga, más efectivo será este tipo de transportes. Si nosotros evaluamos exclusivamente la superficie, bueno, una célula más grande tiene mayor superficie de membrana, pero al hacer la relación superficie-volumen, ustedes ven que son mucho más efectivas las formas pequeñas. Y esto es una de las razones por las cuales las bacterias crecen tan rápido. Si ustedes reemplazan, y en algún momento lo vamos a hacer, comparar la velocidad de crecimiento de una célula eucariota con la velocidad de crecimiento de una célula bacteriana, van a ver que realmente las bacterias crecen mucho más rápido. Y esto tiene varias razones, pero una de ellas es justamente la gran rapidez con que ellas pueden hacer el intercambio con el ambiente que las circunda. Perdón, me sonaba el teléfono. Eso es uno de los problemas de estar trabajando en casa. Bueno, continuemos. El siguiente de los caracteres morfológicos que son interesantes tener en cuenta es lo que llamamos agrupación. Si ustedes observan, espero que en algún momento lo podamos hacer, al microscopio, van a ver que hay veces que las células se encuentran solas, individuales, cuando hacen la observación microscópica. Y otras veces están agrupadas de alguna manera. Estas agrupaciones no son casuales, sino que está genéticamente establecido y también son interesantes para la identificación clásica de los microorganismos. Son todas pistas que nos van llevando a qué tipo de microorganismo puede ser el que estamos estudiando. ¿Qué tiene que ver o de dónde viene la agrupación de las bacterias? Ustedes seguramente saben que las bacterias no tienen reproducción sexual y que la manera que tienen de reproducirse es por fisión binaria. Cuando se dividen de esta manera, en algunos casos, las células hijas se separan y quedan individuales. En cambio, en otros casos, permanecen unidas por mucho más tiempo. Ahí vienen las agrupaciones. Y los distintos tipos de agrupaciones tienen que ver con el número de planos en la división. Por ejemplo, acá vemos en el dibujito un bacilo y abajo un coco. En el siguiente vemos una línea roja en la parte de arriba y la misma línea en color amarillito en el caso de los cocos. Es una línea vertical. Ese sería el plano de división de estas hipotéticas bacterias. Es decir, cuando se dividen, lo hacen siguiendo ese plano marcado en rojo o en amarillo. Con lo cual quedan dos células, una vecina a la otra, unidas, y este tipo de agrupación se denomina estreptos. Entonces da como resultado como un trencito de bacilos o como un collar de perlas en el caso de que sean los cocos. Acá solamente como a modo de ejemplo para ir conociendo algunas bacterias, hay una bacteria que se llama Streptococcus pyogenes. Streptococcus a ustedes le está dando claramente la agrupación que tiene. Es un coco agrupado en estrepto. La particularidad de este, por eso se los puse como ejemplo, es que suelen dar faringitis, que son bastante dolorosas, y piógenes viene de la capacidad de esta bacteria de producir pus. Esta bacteria es piogénica, por eso el nombre específico es piógenes. Y fíjense ustedes esa garganta con esas placas blancas, probablemente ustedes la hayan sufrido, es el Streptococcus piógenes. Otra forma de agruparse las bacterias es en tétradas, o sea, de a 4. En este caso se da solamente en el caso de cocos y los planos de división son 2 y perpendiculares. Es decir, estos coquitos a veces se dividen de acuerdo al plano vertical, dando un coquito al lado del otro, como en el caso anterior. Pero también pueden dividirse en el otro plano, en el horizontal, dando cocos como si fueran algunos arriba y otro, uno arriba y uno abajo. Para entender esto tienen que pensarlo de manera tridimensional, ¿verdad? Lo de arriba es un dibujito, pero abajo
en el último cuadrito, ustedes van a ver un coco real, que es un micrococcus, teñido por la coloración de Gram. Y hay veces que hay más de 2 planos, que pueden ser 3 o más planos de división. Y esto da como resultado una especie de racimo de uva, que es lo que se conoce con estáfilos. Esa agrupación es en estáfilo. Hay una bacteria con la cual también vamos a trabajar, o solemos trabajar en el laboratorio, que se llama Staphylococcus aureus. Y tiene una agrupación característica como si fuera un racimo de uvas. Además es de color violeta porque es gram positiva. Y acá le puse una foto de un granito, un grano, en realidad es un forúnculo, porque el Staphylococcus aureus es productor de forúnculos, entre otras cosas que puede afectar al ser humano por su actividad. Eso es en cuanto a la agrupación. Vamos a otra característica sumamente importante, que es la coloración de Gram. Y para eso tenemos que entender la pared celular. No se puede pretender conocer la coloración de Gram o hacer una coloración de Gram sin saber qué es lo que está ocurriendo ahí adentro. Para eso necesitamos conocer sobre las paredes celulares de las bacterias. Y acá, chicos, yo les aconsejaría que consiguieran el BROC. El BROC está en versión digital, hay un PDF que ustedes pueden buscar y encontrar en la web. También creo que el Biocentro los puede ayudar a ustedes a conseguir la última versión en PDF. Yo les diría que ya lo vayan teniendo. Siempre recuerden que lo que nosotros les vamos a dar a través de estos encuentros virtuales es solamente una guía. Ustedes no pueden estudiar una materia como esta, o ninguna en realidad, eso lo deben saber ya, guiándose por las transparencias. Entonces, consigan el libro y cuando estudiemos para acceder a hacer una coloración de Gram, no se queden con la técnica de Gram. Hay que entender qué es lo que está ocurriendo, para lo cual hay que conocer de pared celular. Y ahí vamos. Acá siempre les hago una pregunta yo, que después suelo volver a repetirla en los finales, con éxito variable de respuesta, que es si todas las bacterias tienen pared celular. Y yo respondería casi todas, casi todas. Un gran porcentaje de las bacterias, ya sea eubacterias o arquea, tienen pared celular. Hay algunos ejemplos que no. Y acá volvemos a retomar el de los micoplasmas. ¿Se acuerdan que decíamos hace un rato que los micoplasmas eran bacterias sumamente pequeñas, de las más pequeñas que era posible cultivar en el laboratorio? Ellas tienen la particularidad de no tener pared celular. Y ella es una eubacteria. Y dentro de las arquea o arqueobacterias hay otro género que es el termoplasma que tampoco tiene pared celular. Bueno, ¿para qué les sirve a las bacterias la pared celular? Las protege sobre todo del shock osmótico. Ustedes piensen que la situación más común de las bacterias es encontrarse en ambientes que no están protegidos osmóticamente. Es decir, la concentración de solutos en el interior de las células generalmente es muy superior al medio circundante. Esa es la realidad de la vida de las bacterias. Entonces, el hecho de tener una pared celular tan rígida, tan fuerte, las protege del shock osmótico. Y también está relativamente relacionada con la forma de las bacterias. ¿Cómo está constituida? Está constituida por un polímero que no es común en la naturaleza, excepto en el mundo de las bacterias, que se denomina peptidoglicano o ureína. Son sinónimos. Da lo mismo decir peptidoglicano, peptidoglucano o mureína. ¿Cómo está constituido? Está constituido por unidades repetitivas de 2 azúcares, el N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. El N-acetilmurámico es exclusivo de las bacterias, nunca ustedes lo van a encontrar en una célula eucariota. En cambio, la N-acetilglucosamina suele aparecer. Y otra molécula particular de las bacterias que no es común en la naturaleza
es el diaminopimélico, el ácido diaminopimélico, que en realidad es un aminoácido, es un derivado carboxilado de la lisina. Entonces, ¿cómo se constituye lo que nosotros llamamos peptidoglicano o mureína? Por unidades repetitivas de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, unidos por uniones beta 1,4. Para entenderlo, piensen como que ustedes tuvieran pelotas verdes y rojas y las estuvieran enhebrando. Entonces ponen una verde, una roja, una verde, una roja. Eso sería la alternancia entre N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Y ese hilo que los mantiene unidos son las uniones beta 1,4. Por otro lado, también, a partir del N-acetilmurámico, suele existir unida una cadena tetrapeptídica, o sea, 4 péptidos unidos a esa cadena. Estos 4 péptidos son muy variables dentro del mundo de las bacterias, pero hay muchos que tienen, y fíjense acá, yo les doy un ejemplo, tienen una L-alanina, un D-glutámico, el diaminopimélico, y una D-alanina. Acá otra rareza, ¿no? Ustedes saben que los aminoácidos en las proteínas que nosotros conocemos siempre están en su forma L. Acá hay una alternancia en aminoácidos en su forma L y aminoácidos en su forma D. Bueno, este es un dibujito que aparece en el BROC. Si algo no les queda claro, pueden recurrir allí para aclararlo mejor. Las pelotitas que yo les decía, N-acetilglucosamina, murámico, glucosamina murámico, unidos por esas uniones beta 1,4, y esas cadenitas de pelotitas de colores que ustedes ven unidos al N-acetilmurámico son los péptidos de los cuales yo les hablaba. Para formar el polímero lineal están unidas por las uniones beta 1,4. Pero en realidad la pared celular de las bacterias es mucho más compleja que eso y mucho más rígida. Eso implica que también haya una unión con las cadenas laterales, con las cadenas de arriba y las de abajo, porque esto no es una monocapa, son muchas capas. Entonces, esas colitas de aminoácidos les sirven para unirse por una transpeptidación con las cadenas laterales. En este caso es un ejemplo que es el de la bacteria Escherichia coli, donde se unen por transpeptidación directamente la colita de una mureína con la de la mureína del polímero lateral. Esto es un gran positivo, en este caso en un Staphylococcus aureus. La diferencia que hay con el anterior es que la mureína con su colita de 4 péptidos se une a la mureína de la cadena lateral a través, no directamente entre ellas como en el caso anterior, sino a través de una pentaglicina, es decir, 5 moléculas de glicina que sirven de unión entre uno y otro. Esto es un detalle nada más para que vean que no todas las paredes celulares son iguales. Un poco más de lo mismo para que se vea de nuevo el esqueleto, cómo está formado, en una gran positiva y en una gran negativa, que es Escherichia coli. Bueno, yo les decía que una de las características de la pared celular era la gran rigidez que tenía. Y esto se debe al grado de entrecruzamiento que existe entre los polímeros lineales, se unen por una transpeptidación unos a otros, para lo cual está involucrada una enzima que es una transpeptidasa, que también suele llamarse enzima de unión a la penicilina, porque es ahí donde actúa el aminoácido penicilina. Eso ya lo veremos en su momento, para lo cual de vuelta les voy a pedir que recuerden cómo es la estructura de la pared celular. Además del entrecruzamiento, la presencia de estos enlaces distintos, que son beta 1,4, hacen que se forme un polímero, un polisacárido muy estable desde el punto de vista termodinámico, comparable a la solidez que suele tener la quitina o la celulosa dentro del mundo de los hongos o el mundo vegetal. Y por otro lado, también la rigidez depende de esa alternancia de formas L y D en los aminoácidos que la constituyen. Bueno, les decía, es muy variado los detalles que pueden diferenciar las paredes
de distintas bacterias. ¿Qué pasa con las arqueas? Porque estábamos hablando de las eubacterias. En el caso de las arqueas, la variabilidad es muy superior a esto. En realidad ninguna tiene un peptidoglicano, sino que tienen un pseudopeptidoglicano que está constituido por N-acetilglucosamina, igual que en el caso anterior, pero el otro es el N-acetil talazo minurónico, y las uniones que los mantienen unidas son beta 1,3. Hay otras que en vez del pseudopeptidoglicano tienen polisacáridos o tienen proteínas. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesaba, que era la coloración de Gram. En principio, la coloración de Gram tiene una importancia muy grande para la identificación clásica de las eubacterias. Es decir, esta coloración es aplicable, o digamos, uno la puede aplicar para lo que quiera, pero para que tenga validez diferencial, para que separe dos tipos de células distintas, tienen que ser eubacterias, es decir, bacterias que tengan una pared de peptidoglicano. ¿Yo puedo colorear una levadura? Sí, podés. Pero que te dé de un color no quiere decir que sea gram positiva, sino simplemente es que tiene una pared que no permitió la salida del colorante. ¿Puedo teñir con esto una arquea? Sí, se puede, pero tampoco ahí tiene validez diferencial. ¿Sí? Y a esto me refiero con que sea diferencial. Es decir, uno toma una muestra, le aplica un procedimiento homogéneo y sin embargo algunas se tiñen de un color y otras se tiñen de otro color. Y esto lo descubrió empíricamente Christian Gram. Christian Gram fue un notable microbiólogo danés que estaba trabajando empíricamente con las coloraciones, probaba las coloraciones y ante un procedimiento determinado vio que algunas tomaban un color y otras otras, siendo que ambas habían sido sometidas al mismo procedimiento. Entonces, a partir de ahí surge la coloración de Gram. El color violeta corresponde a las gram positivas, el color rosa a las gram negativas. Obviamente que si tuviéramos una bacteria sin pared, no tomaría de ningún color. ¿Por qué ocurre esto? Y ahí vuelvo a poner para las eubacterias. Porque las gram positivas y las gram negativas, si bien las dos tienen pared de peptidoglicano, tienen una constitución distinta. En el caso de las gram positivas, el peptidoglicano constituye el 90% de la pared. Es una pared muy gruesa. Acá al costado les puse una simplificación enorme de las paredes, pero eso negro sería el peptidoglicano. En la de arriba, que es la gram positiva, es mucho más grueso, tiene muchas más capas de peptidoglicano que la de abajo, que es más delgadita. Y el 10% restante de la pared, ¿quién la constituye? Bueno, tiene una gram positiva, tiene ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que ya los vamos a ver. Una pared de gram negativa tiene un 10% de peptidoglicano y el 90% restante son lipopolisacáridos, fosfolípidos y proteínas. Acá nuevamente es un dibujo, pero se ve con un poco más de detalle las características de una pared gram positiva y una gram negativa. La gram positiva es la de la derecha y la izquierda es una gram negativa. Ya de entrada ustedes ven que la gram negativa tiene una mayor complejidad. Empecemos con la gram negativa. Lo primero que se ve, desde la izquierda hacia la derecha, es la membrana citoplasmática típica que ustedes conocen. La membrana fosfolipídica con la gran cantidad de proteínas, algunas transmembranales, otras periféricas. Después lo que está en el centro de ese sándwich es el peptidoglicano. Si comparan la cantidad de capas, el grosor del peptidoglicano entre la gram negativa y la gram positiva, es claro, ¿no?, la diferencia. Por fuera, la gram negativa tiene una nueva membrana, que es lo que se conoce como membrana externa de la pared celular de las gram negativas, constituidas por lipopolisacáridos. Si vamos al dibujito de la derecha, tenemos una gram positiva, de nuevo empezamos con la membrana citoplasmática y una capa bastante gruesa
de peptidoglicano, que constituye el 90% de la pared. Yo les decía, el 10% restante son los ácidos teicoicos, que son esos pelitos que ustedes ven, y los lipoteicoicos. Los lipoteicoicos son los que anclan el peptidoglicano a la membrana citoplasmática. Y los ácidos teicoicos son los que le dan una carga negativa a la pared celular. Nuevamente, vemos una pared celular de gram positiva. Lo que ustedes ven, lo que esto aporta, a diferencia de las anteriores, es una micrografía electrónica. Esto es de verdad, no es un dibujo. Ven una capa gruesa de peptidoglicano y hacia adentro la membrana citoplasmática. La pared celular de la gram positiva, entonces, tiene el peptidoglicano en grandes cantidades, tiene ácidos teicoicos, lipoteicoicos y, por supuesto, no funciona como barrera de permeabilidad. Es un poco de lo que estábamos hablando. En cambio, una gram negativa, ustedes ven que tiene la membrana citoplasmática, tienen el peptidoglicano, y por encima del peptidoglicano, antes de llegar a la membrana externa, se encuentra el espacio periplasmático, que en el caso de las gram negativas tiene mucha importancia. O sea, no es un espacio vacío, sino que hay una gran cantidad de proteínas periplasmáticas, cuya función ya vamos a ir develando a lo largo del cuatrimestre. Y en la parte derecha tenemos una micrografía electrónica de una gram negativa. Bueno, un poco más de lo mismo. Una cosa que no les comenté, que está presente en la pared celular de las gram negativas, son proteínas llamadas porinas. Estas proteínas permiten el pasaje de pequeñas moléculas, en general hidrofílicas, que pueden pasar. Y son muy importantes en muchos aspectos en cuanto a la protección de la bacteria. Por ejemplo, estas porinas pueden cambiar la configuración, impidiendo el ingreso de ciertas moléculas. Por ejemplo, antibióticos. El antibiótico, para que ejerza su acción, tiene que ingresar a la bacteria y llegar a su sitio blanco. Si ya la porina impide el ingreso del antibiótico, la bacteria puede ser resistente al mismo. Entonces, esa membrana externa de las gram negativas cumple funciones muy importantes en cuanto a la protección del ingreso de sustancias a la bacteria que pudieran ser dañinas para su vida. Bueno, un poco más de la asporina, como les decía, que son proteínas transmembranales que actúan como canales de entrada y salida. Acá un detalle de la membrana externa de las gram negativas. Se los puse porque quisiera que pensáramos o que pusiéramos atención en algunos lugares en particular. Si vemos de abajo hacia arriba, en este caso, está el interior de la célula, después está la membrana citoplasmática, el espacio periplasmático, donde está el peptidoglicano, delgadito en este caso, y por afuera toda esa capa externa, o sea, membrana externa de lipopolisacáridos. Si ustedes ven algunas cosas que yo he circulado con verde, hay dos cosas que quisiera mostrarles. Por un lado, el lípido A. Hablamos de que es lipopolisacárido. La parte lipídica de ese lipopolisacárido, que en la transparencia anterior veíamos simplemente como si fueran unos pelitos, es el llamado lípido A. Este lípido A es sumamente importante y quisiera que lo recordaran, porque vamos a volver a hablar del mismo. Es la endotoxina bacteriana. Les adelanto esto, pero lo vamos a volver a ver. Las bacterias pueden sintetizar exotoxinas en grandes cantidades y muchas bacterias patógenas lo hacen. Por ejemplo, la toxina botulínica, la toxina tetánica, la toxina Shiga en la Escherichia coli enterohemorrágica, son proteínas que sintetiza la bacteria y las exporta con la finalidad de dañar al hospedador para poder proliferar en el mismo. Esas son exotoxinas, como su nombre lo indica, la exporta. Pero hay otra cosa que tienen, que son las endotoxinas, que es lipídica, como en este caso el lípido A. ¿Cuál es la importancia? En realidad,
La bacteria la tiene como parte constitutiva de su pared celular. Es típica de las gram negativas nada más. Está en la membrana externa de la pared celular de las gram negativas. Es parte de su estructura. Pero cuando la célula se lisa, se muere, libera esto. Y si esto ocurriera en el interior de un organismo, puede llegar a producir el aumento de la temperatura corporal, porque es un piretógeno. Quedemos acá, pero recuerden, porque vamos a volver a retomar este tema, es la endotoxina bacteriana. Y otra cosa que también les marqué, que es la parte externa de este pelito, que es la parte de polisacárido. Esta es la parte lipídica y lo otro es lipopolisacárido. ¿Qué es el polisacárido O? ¿Qué es el antígeno somático de las bacterias? Ustedes habrán escuchado hablar de la Escherichia coli O157H7, que es la que produce una de las cepas que produce el síndrome urémico hemolítico. ¿Qué quiere decir ese O? Está haciendo alusión a un tipo particular de antígeno somático. Cuando ustedes escuchan hablar del vibrio cólera O1, están haciendo alusión a las características de esta parte de la bacteria, que puede haber diferencias entre una y otra, por eso tienen distintos O157, O133, O48. Están hablando específicamente de esa parte de la bacteria. Y desde el punto de vista del hospedador nuestro también es importante, porque son antigénicos, por lo tanto, son detectados por nuestro sistema inmunológico y contra ellos van la formación de los anticuerpos. Bueno, esta es una simplificación de la técnica de la coloración de Gram, sobre la cual ustedes van a hablar en algunas clases posteriores, vamos a ver con detenimiento. Pero en definitiva, lo que es interesante ver es que utilizando dos colorantes, con un paso intermedio de decoloración, un grupo de bacterias quedan de color violeta, mientras que el otro grupo de bacterias quedan de color rosa. ¿Por qué ocurre esto? Lo primero que uno hace es colorear con un colorante que es el violeta de genciana. Ese ingresa a la pared celular de cualquiera de las dos bacterias y ambas, positivas y negativas, quedan de color violeta. Hay unos detalles que después vamos a ver, pero recuerden esto. Luego sobreviene un paso de decoloración con alcohol acetona. En ese punto, las bacterias gram negativas, por las características de la pared celular, pierden el colorante, mientras que las gram positivas, por su pared celular también, lo retienen. Entonces, unas quedan violetas y las otras quedan incoloras, porque perdieron el colorante. Y finalmente hay un paso de coloración de contraste, que se le agrega una fucsina, para que las bacterias que quedaron decoloradas se tiñan de color rosa. ¿Se entiende? Por eso se considera una coloración diferencial, porque tratando de la misma manera a todas las bacterias, algunas quedan de un color y las otras de otro. Y eso tiene que ver con el tipo de pared celular que tengan esas bacterias. Esta coloración tiene validez solamente para eubacterias. Ustedes pueden colorar, como les decía en un principio, lo que quieran, pero no tiene validez desde el punto de vista de lo diferencial. Cuando ustedes hablan de que una bacteria es gram positiva, el que entiende sabe que están hablando de un tipo de pared celular. Que yo tiña una levadura y me quede violeta, es eso nada más, tiñé la levadura de violeta, no que esa levadura, no es lícito decir la levadura es gram positiva, porque no tiene una pared celular de gram positiva. Lo mismo ocurriría con una arquea, que tampoco tiene una pared de peptidoglicano, por lo tanto no es válida la característica diferencial de esta coloración. Bueno, yo también les decía en un principio que es una coloración muy importante en la bacteriología. Llegado el punto de la identificación de un microorganismo, uno tiene el primer dato que es gram positiva o gram negativa. Entonces, si dice que si la coloración me dice que es gram positiva, yo directamente ni pienso más a partir de ese momento en las gram negativas. Me enfoco directamente a la identificación. Por eso, si le erré
y si en realidad me quedó violeta, pero era gram negativa, estoy cometiendo un error enorme. Entonces hay que tener ciertos cuidados para hacer válida la coloración de gram. En principio que la célula está intacta, porque de lo contrario puede llegar a perder el colorante, no porque sea gram negativa, sino porque la célula esté dañada. Por otro lado, la célula tiene que estar en crecimiento. El cultivo celular no puede ser antiguo, viejo, porque en un cultivo viejo hay bacterias que están muertas. Entonces, cuando empiezo a hacer la coloración, esas células muertas no retienen el colorante. Y por otro lado, como les decía recién, es importantísimo que la célula tenga pared de peptidoglicano. De lo contrario, esta coloración no tiene ningún sentido. Y acá les voy a dejar para que ustedes lo completen, para que empiecen a practicar, para que empiecen a estudiar. Son estructuras y la idea es que ustedes determinen si son pertenecientes a gram positivas o a gram negativas, o a las dos o a ninguna. Bueno, esto no lo van a ver, no es un carácter morfológico, pero ya que estamos, lo mencionamos, son las uniones de Bayer, que son zonas en bacterias gram negativas donde se unen la membrana externa de la pared celular con la membrana citoplasmática. Y esto tiene que ver, aparentemente, está relacionada con cuestiones de transporte de nutrientes. Bueno, ¿cómo crece la pared celular de las bacterias? Si ustedes piensan en una bacteria, van a ver que la pared celular es una estructura cerrada y sin solución de continuidad. Es decir, es como una bolsa. Entonces, ¿cómo hace la bacteria cuando comienza a aumentar de tamaño previo a la división celular? Evidentemente tiene que de alguna manera romper esa estructura y agregar nuevas moléculas para agrandar el tamaño de la célula. Entonces, lo que existe es una acción bastante bien coordinada de dos proteínas, que son hidrolasas y sintetasas. Como rompen la mureína o la sintetiza, se llaman mureín hidrolasas o mureín sintetasas. Muchas veces también se denominan autolisinas. Entonces, la bacteria cuando está en crecimiento genera esas rupturas en la pared celular que deben ser rápidamente reemplazadas por el peptidoglicano sintetizado. De lo contrario, si eso tarda o no se realiza, corre el riesgo de tener un serio problema osmótico. En general se considera que la síntesis de la pared celular está constituida por 4 etapas, que comienza en el citoplasma, claramente, con la síntesis de los precursores solubles, N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. Estos precursores tienen que ser exportados al exterior de la célula, o sea, tienen que atravesar la membrana citoplasmática para llegar a nivel de la pared, lo cual para estas moléculas no sería muy sencillo. Entonces aquí interviene un transportador lipídico que suele llamarse bactoprenol. En realidad el nombre es un decaprenilfosfato. Se lo llamaba bactoprenol porque se pensó que era exclusivo de bacterias, después se vio que no era tan así. Entonces, el bactoprenol hace un flip-flop y saca estas moléculas hacia el exterior de la membrana citoplasmática, o sea, a nivel de la pared celular. Estas unidades disacarídicas se polimerizan primero en cadenas lineales, pero todavía siguen unidas al bactoprenol. Entonces luego las libera el bactoprenol y queda nuevamente a disposición para seguir sacando hacia afuera otras moléculas. La unión del polímero lineal así formado al peptidoglicano se produce por entrecruzamiento. Esto es lo que se conoce como transpeptidación. Es un paso fundamental porque de esto depende la rigidez de la membrana. Hay una proteína que en definitiva es una transpeptidasa, pero también se la suele llamar proteína de enlace a la penicilina. Esto es bastante notable, ¿no? Es decir, todos los betalactámicos actúan a nivel de esa enzima transpeptidasa. Entonces,
Ya les voy dando un dato sobre el cual vamos a hablar más adelante. Es ese el punto de acción de la penicilina. La penicilina y todos los betalactámicos, no solamente la penicilina, actúa en el último paso de la síntesis de la pared celular, en la transpeptidación, porque se une a esa transpeptidasa no permitiendo el entrecruzamiento. Esto lleva a que la pared celular quede sumamente frágil y finalmente se rompa, llevando a la muerte celular, justamente por un shock osmótico. Bueno, acá un poco es un gráfico donde se sintetiza un poquito lo que yo les estaba diciendo anteriormente. No solamente los betalactámicos actúan sobre la pared celular, la lisozima, esa enzima que es común en las lágrimas, en la saliva, en el calostro, también actúan sobre la pared celular de las bacterias. Pero en este caso lo que hace es hidrolizar la unión beta 1,4, es decir, actúa sobre el polímero lineal. Este experimento se lleva adelante en condiciones de laboratorio controladas y las bacterias son puestas en un medio isotónico, es decir, para protegerlas de cualquier shock osmótico. Por eso se puede hacer. Entonces, en esas condiciones, si se le agrega una lisozima, se rompe la pared, pero la bacteria no se muere, porque en definitiva la pared no es un elemento esencial siempre y cuando la bacteria esté osmóticamente protegida. Entonces se elimina la pared quedando esferoplastos en la gram negativa y un protoplasto en la gram positiva. Las gram negativas quedan con trocitos de pared celular, por eso a eso se lo llama esferoplasto. Esta situación es reversible, es decir, la bacteria está viable porque está protegida, y si se quita la lisozima, vuelve a sintetizar la pared y sigue su vida normal. Eso es en cuanto entonces a la coloración de Gram. Otra coloración de gran importancia en bacteriología, sobre todo en la parte clínica, es la de ácido alcohol resistencia. Hay unas bacterias, un género, o varios géneros, pero uno en particular, que es el género Mycobacterium, dentro del cual se encuentran algunos patógenos humanos bien conocidos por ustedes seguro, como el agente etiológico de la tuberculosis y el de la lepra. Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra. Estas bacterias, todo el género, tiene la particularidad de que son gram positivas. Son bacterias, en definitiva son bacterias gram positivas. Pero por fuera de esa pared gruesa de peptidoglicano, tienen una gran cantidad de lípidos, de ácidos grasos, que se llaman ácidos micólicos. De ahí el nombre de micobacterias. No confundir con micoplasmas, cosa que por mi experiencia les suele ocurrir bastante frecuentemente. Son justamente dos cosas muy distintas. Los micoplasmas no tienen pared celular. Las micobacterias tienen una pared celular muy resistente, muy particular. Entonces tienen el peptidoglicano, tienen los ácidos micólicos y un polisacárido que se llama arabinogalactano que se une a la pared de peptidoglicano. Esta particularidad que tienen las hacen sumamente resistentes a muchas cosas, por eso también son bacterias muy interesantes desde el punto de vista de la utilización de desinfectantes, de las temperaturas para inactivarlas, eso ya lo vamos a charlar en su momento. Pero tengan en cuenta eso, esa pared celular redunda en características muy particulares de este grupo de bacterias, sobre todo que son muy resistentes. Y a una de esas cosas es a la coloración. Es decir, si se quiere colorear una micobacteria con Gram, no van a poder hacerlo, porque el colorante no va a atravesar esa capa de ceras tan gruesa que tiene. Entonces, para verlas hay una coloración particular, que es la de Ciel y Nielsen. En realidad eran dos bacteriólogos daneses también ellos, que juntos definieron esta coloración. Ya la vamos a ver en particular, pero para que tengan una idea de cómo se logra colorearlas, es con un paso intermedio de calor. Es decir, se hace un extendido, se pone el colorante
con un mordiente y se calienta el portaobjetos. De esa manera el calentamiento favorece el ingreso del colorante. Pero claro, una vez que ingresó, es muy difícil que salga. Incluso si se utiliza un decolorante que es el alcohol ácido. Por eso esta tinción también se habla de ácido alcohol resistencia, es decir, la coloración persiste a pesar de que se intente decolorarla con alcohol ácido. El resto de las bacterias que pudieran estar acá, obviamente, se decoloran muy fácilmente. Y lo que aparece hacia la derecha es una foto sacada al microscopio de posiblemente un esputo de un tuberculoso. Es una coloración que se utiliza mucho para el diagnóstico rápido de la enfermedad. Es decir, se trata el esputo de determinadas características y se colorea con Zell-Nielsen. Eso que ustedes ven rosa son bacterias ácido-alcohol resistente, que hay en bastante cantidad. Todo lo que se ve en azul, algunas son otras bacterias que no resistieron a la decoloración, se decoloraron y tomaron el colorante de contraste, que es el azul de metileno, y las grandes son células epiteliales. Bueno, y por último, vamos a hablar de algo que me parece que es oportuno mencionarlo en este momento, si bien no es un carácter morfológico, ustedes no lo van a ver al microscopio y tampoco sirve demasiado para la clasificación, pero es interesante saber qué tienen. Digo que es interesante porque durante mucho tiempo se supuso que las bacterias no tenían citoesqueleto. Ustedes saben que los organismos superiores, en los organismos superiores, las células eucariotas, la forma de las células eucariotas depende de una red de filamentos proteicos, sobre todo de la actina, que constituyen justamente esto, el citoesqueleto. Esa organización durante mucho tiempo fue estudiada o buscada en las bacterias y no se la había encontrado. Entonces, eso llevó a pensar que las bacterias no tenían citoesqueleto y que la forma de la bacteria estaba directamente relacionada con la pared celular. En la actualidad se sabe que esto no es tan así y que de hecho las bacterias tienen un citoesqueleto que tiene bastante que ver con la forma de la bacteria, además de la pared celular. Y acá hay dos proteínas importantes involucradas en todo eso, que son la FTSZ, que después lo vamos a ver, tiene mucho que ver con, aparece en el momento de la división celular, y que sería el equivalente procariótico a la tubulina de las células eucariotas. Y la MRB, que es una proteína que sería equivalente a la actina de la célula eucariota, y que acá sí se ve que tiene mucho que ver con la forma, porque aparece en bacterias que tienen forma de bacilo u otras formas, pero no en las que son esféricas. Bueno, chicos, creo que por hoy hemos hecho un buen trabajo. Seguiremos el viernes si Dios quiere. Vayan leyendo, vayan tratando de entender los temas. Tenemos un cuatrimestre distinto, un cuatrimestre raro, para ustedes y para nosotros también. Cuenten con que nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo para que esto salga de una manera exitosa, pero necesitamos que de parte de ustedes también tengan un cierto ritmo de estudio. Lamentablemente no nos estamos viendo como deberíamos todos los viernes en el laboratorio para que todo esto que charlamos sea llevado a la práctica. Entonces por eso necesitamos el compromiso de todos ustedes para que vayan llevando al día la materia, porque si no se va a complicar bastante llegado el momento de los parciales. Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, el viernes.